Hola, buen día. Mi nombre es Lidio Castañeda. El día de hoy estaré sustentando el taller práctico número 1 de la unidad 2 y 3. Aquí inicialmente se descargó el script, eh, se instaló acá en la base de datos y se procedió a correr lo primero, que es mirar las relaciones que se tienen, entre las tres tablas. Luego procedemos con la consulta para identificar si es correcto la cantidad de total país, total ciudad y total idioma, con un select usando una subconsulta para cada uno de los counties. Procedemos con los ejemplos del taller, y es que acá se tienen estos de práctica, de los cuales se dejaron ejercicios propuestos en la unidad, los cuales el primero es identificar los idiomas oficiales. En este caso vemos que para listar esto usamos un select, dentro usamos la condición if para identificar si el idioma es oficial o no oficial. Adicional, utilizamos un límite de 10 y acá tenemos la respuesta. El siguiente ejercicio propuesto es la clasificación de idiomas por habitante. Acá se creó una consulta y dentro de la consulta se creó un case para saber el tema de los idiomas por su porcentaje, y también se utilizó el límite 10. Acá se tiene la respuesta. La tercera es usar idiomas prioritarios de un país en un país. Se muestra acá un select, tenemos un word con país ID, y si es igual habrá, y ordenamos por un case, que lo que hace es que si el idioma es el que está allí, nos va a indicar el orden cómo se va a ordenar. El ejercicio de content case también, acá tenemos un select, tenemos un case, el idioma porcentaje. En caso que sea mayor a 50, pues será mayoría, mayor o igual, mayor a 50 será mayoría. Entre 10 y 50 sería relevante, y si no, minoría. Además utilizamos un contar para mostrar esas cantidades de idiomas. En el ítem 5, en el reto avanzado, usando un case, crear el reporte que indique lo siguiente. Y acá también lo hicimos con un select, y acá tenemos un case donde tomamos pues los valores designados en la condición. Acá siguen varios ejercicios propuestos, varios ejercicios de ejemplo, y acá abajo continuamos con los propuestos de if case. En este se usaron los países oficiales y no oficiales, y se usó la siguiente consulta. En el siguiente es traer país, ciudad y población con case, clasificando las ciudades: megaciudad mayor a 5 millones, grande de 1 a 5, mediana de 100.000 a 999.000 y pequeña menor a 100.000. Se realizó utilizando esta consulta, utilizando un case, y de esta forma tenemos los valores como nos los pide el ejercicio propuesto. En esta listar los países y su idioma más hablado, usando un case para marcar de 50 mayor a 50, mayor o igual a 50 como mayoría o minoría. Se hace utilizando un select con unas variables que queremos mostrar. Además de eso, tenemos un case donde parametrizamos la condición. Y además de eso,
dentro de la misma, usando un word con el idioma de porcentaje, tomamos los que tengan el máximo porcentaje por ese país que se esté filtrando. El siguiente es que por cada país cuente los idiomas que se tienen. Entonces acá se tiene, usando la variable sum, la función sum, para tener las cantidades oficiales, se usó un case y se agrupó por los nombres de los países. Acá usando pues los join, en la siguiente consulta tenemos acá los nombres, tenemos el select, el case y con inner join para sacar los códigos de países correspondientes. En el siguiente ejercicio se usó un left join para mostrar todas las ciudades junto con su país, y si usa el if con un país menos oficial. Entonces de esta manera se obtiene utilizando un select. Dentro se usó un if exist para saber si tiene idioma oficial o no. La siguiente es listar los países sin idiomas oficiales usando left join y case para mostrar la etiqueta sin idioma oficial. En esta se utilizó un case con no, era otra cosa. Y acá se utilizó un left join utilizando un group by y un having con para saber si el idioma no es oficial. En la siguiente, utilizando un join con la ciudad más poblada y el país de cada país, se utiliza un case para categorizarla como capital demográfica si supera los 5 millones o no. Entonces acá se utiliza un select con un case, un join, un word para traer las poblaciones que tengan más cantidad. Acá se utilizó un select con case, un join y un word para identificar aquellos idiomas de porcentaje que sean mayores a 40. En el siguiente ejercicio, seleccionar los países que contengan alguna ciudad con más de 2 millones de habitantes usando el SIF. Clasifica esos países con case. De esta forma utiliza un select utilizando un case when exist para saber aquellas que superaran los 2 millones de habitantes. Para cada idioma se muestra si supera el promedio porcentaje de su propio país, utilizando una subconsulta relacionada con un if. Entonces en esta tenemos un select, tenemos un if y dentro tenemos la subconsulta para decidir si el promedio es mayor al que se tiene. En la siguiente mostramos el país y su población junto a un case que indique si está sobre el promedio mundial o bajo promedio mundial. De esta forma lo hacemos con un select, un case para saber si la población es mayor al promedio mundial que se tiene. Con esa comparación pues tenemos este resultado. Los ejercicios con variables venimos a definir y usamos case para clasificar según su población. En este caso utilizamos un select donde mostramos el nombre de la ciudad, la población y el case para saber si es muy grande, si es grande o mediano o pequeño. Entonces acá tenemos el resultado. Aquí definimos el idioma y listamos todos los países que lo hablen, clasificándolo por case, si es mayoría, relevante o minoría. Aquí también utilizamos un select, las variables que queremos y un case para mostrar el porcentaje de ese idioma. Acá en este tenemos el umbral, que serían 30, aquellos países que tengan algún idioma. Después de hacer par de validación. Entonces aquí se define la variable, se tiene la consulta y dentro del if
mostramos con la variable idioma oficial saber el estado de ese idioma. Y con el where comparamos el idioma de porcentaje si es mayor o igual al que se tiene fuera del umbral. En el siguiente se define los oficiales primero para organizarlos. Entonces acá se tiene de que el select que muestra los países, tenemos un join para los idiomas por su respectivo país, y en el order by si tenemos ya la comparación de variables, que si oficiales primero mostramos uno y así sucesivamente. Va a tomarlo de primero, en orden descendente. Define si el continente es América y que el mínimo sea 20. Acá tenemos la definición de las dos variables y tenemos la consulta donde estamos comparando por su respectivo continente y el porcentaje del idioma debe ser mayor o igual a 20. Acá se crea el reporte parametrizando la variable país. Aquí definimos la variable, tenemos el select y tenemos los campos para armar esta consulta. Tenemos la función zoom, tenemos un if para saber los idiomas oficiales y los no oficiales. Adicional a eso tenemos un case para saber Ya que le salgan lo que necesita. Ese. Abre de otra forma. Acá en estos retos avanzados construimos una vista que se llama vista análisis idioma, la cual se combina. Sí, ese valor tiene que, de algún lado lo sacó. Y case. Entonces acá tenemos la vista y acá tenemos el resultado de la misma. En esta es hacer un ranking con las 10 ciudades más pobladas del mundo. Usamos un case para categorizar si pertenecen a un país con 3 idiomas oficiales. Aquí tenemos la consulta, tenemos el case donde tenemos las condiciones, tenemos un inner, los ordenamos de forma descendente y las limitamos a 10. En la siguiente, para cada continente o país más poblado, utilizando y clasificándolo por case según su rango poblacional mayor a 20 millones, acá tenemos las siguientes condiciones. Tenemos este select donde tenemos las siguientes condiciones cada una y acá tenemos la respuesta. En la siguiente, utilizando las variables como venimos trabajándolas, usamos la variable de región y la umbral. ¿Para qué? Para saber las ciudades de esa región poblacional mayor o igual, clasificándolas por case. Entonces acá tenemos las dos variables con los parámetros y acá tenemos la consulta con el case para saber las condiciones, el linear, y acá en el where ya lo hacemos con los valores que se encuentran definidos. De esta forma terminamos el taller 1 de la unidad 2 y 3. Muchas gracias.